El concepto de inteligencia siempre ha generado una respuesta de amor y odio en nuestra sociedad. Por un lado, la veremos como aquella fuerza todopoderosa que nos hace humanos, pero al mismo tiempo desconfiamos de su raciocinio y frialdad, llegando incluso a tachar de poco humanos a los que son demasiado lógicos y racionales. Es decir, nos jactamos de inteligencia como rasgo distintivo de nuestra especie, pero luego tomamos cierta distancia de su rigor y de sus consecuencias. También exaltamos su expresión en la formación escolar y en las carreras profesionales, pero luego tenemos cierto miedo a la hora de lidiar con las diferencias personales que esta habilidad general puede acarrear. Y a pesar de tantos esfuerzos y tanto tiempo dedicado a sus pesquisas, tampoco hemos alcanzado un acuerdo sobre su definición, sus mecanismos o incluso sobre su existencia como un verdadero factor mental. En psicometría, los factores cognitivos se intentan cuantificar con test y pruebas, que cuantifican con una puntuación la capacidad de resolver un problema muy concreto. Estas puntuaciones en tareas determinadas se agrupan luego mediante métodos estadísticos para localizar habilidades más generales, numérica, verbal, mnemónica, espacial, etc. y ver cómo están asociados u organizados. En este contexto, hay quien piensa que la inteligencia es un factor psicológico puro y duro, el factor más general de todas las habilidades mentales, y el que potencia todas las destrezas mentales. Más sutilmente, la inteligencia también podría ser la habilidad de coordinar todas las otras habilidades. Podemos pensar, de hecho, que de poco valdría tener buenas habilidades analíticas, verbales y espaciales si luego no sabe cómo integrarlas. Que no se sabe cómo integrarlas. Otra posibilidad es que lo que llamamos inteligencia sea, sin embargo, una sola de aquellas habilidades específicas. La velocidad mental, la memoria de trabajo, la atención, etc. Una muy importante o que destacar por encima de las otras y que se emplea en la mayoría de las tareas mentales. Finalmente, hay quien dice que no existe una inteligencia y que cada persona puede ser inteligente de forma distinta. E incluso se puede dar la vuelta a la tortilla. Hay quienes proponen que la inteligencia no es un factor preciso, sino solo la consecuencia de tener todas las habilidades muy desarrolladas. En psicología se puede también distinguir la inteligencia fluida de la inteligencia cristalizada. La primera es una habilidad idiosincrática, la capacidad de ver y de entender relaciones, y puede que en gran parte venga de fábrica. La segunda, sin embargo, es adquirida, con el aprendizaje, con la cultura. La inteligencia fluida aumenta hasta los 20 o 30 años y luego cae en picado, ineluctablemente, víctima de la biología del envejecimiento, de un cerebro que empieza a perder neuronas, conexiones y vasos sanguíneos. La inteligencia cristalizada, por su parte, aumenta hasta los 40 o 50 y luego se estanca. La caída biológica no se puede parar, pero se puede retrasar o acelerar manteniendo respectivamente buenos o malos hábitos. Nutrición, ejercicio, relaciones sociales, etc., que protejan o deterioren las estructuras anatómicas y su fisiología. El estancamiento cultural, sin embargo, depende por completo del individuo, que decide si tira ya la toalla o si continúa recorriendo la senda del conocimiento. En ambos casos, la vida marca muchas pautas que no se pueden alterar, pero la voluntad personal sigue teniendo un peso desde luego fundamental a la hora de hacer el cálculo final de nuestros recursos mentales, de sus éxitos y de sus declives. Todo lo dicho hasta ahora sobre inteligencia se enmarca dentro de la perspectiva de la psicología diferencial y de la psicometría, disciplina que miden, o lo que creen medir, con pruebas y test que cuantifican la habilidad de cada persona para resolver problemas. Así que, en realidad, estamos implícitamente afirmando que la inteligencia es, al fin y al cabo, la capacidad de resolver problemas. El método, medir la capacidad de resolución de un problema, determina a priori la definición de lo que se está buscando. Es decir, en lugar de establecer una definición para orientar el método, es el método lo que determina la definición, la cual puede, desilusionadamente, introducir sesgos y cierta circularidad. Llegar a pensar que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas sencillamente porque el método con lo que mido solo es capaz de considerar este aspecto. Por un lado, esta definición suscita debates peliagudos entre filosofía y cibernética, porque nuestras computadoras, como entidad solucionadoras de problemas,
ya sean mnemónicos, matemáticos, espaciales o lingüísticos, nos superan con creces. Aún así, algo nos chirria cuando etiquetamos un algoritmo de inteligente. Sentimos que falta algo. Al mismo tiempo, limitar la inteligencia a resolver acertijos o puzzles deja afuera del cálculo muchos elementos que, sin embargo, parecen tener algo que ver con nuestras habilidades intelectuales más finas. Por ejemplo, mi abuelo repetía continuamente que vive bien el hombre inteligente, lo cual quiere decir, por una sencilla propiedad conmutativa, que inteligencia es, al fin y al cabo, quien vive bien. Y he ahí la cuestión. ¿Quien sabe resolver problemas vive bien? ¿Tiene una vida feliz y satisfactoria? ¿Es buena persona? ¿Es también una persona sabia? ¿Y qué relación existe entre la inteligencia y otras cualidades humanas como la creatividad, que a menudo parece chocar patentemente con una vida sensata y coherente? En fin, medimos lo que podemos medir, pero no hay que olvidar que muchas cosas que por el momento no hemos logrado incluir ni de lejos en nuestras engorrosas ecuaciones. Pero sea lo que sea esta inteligencia, lo cierto es que la información, antes de llegar a sus redes de procesamiento, tiene que pasar por necesariamente un cuello de botella que, al final, marca y limita el raudal del proceso mental: la atención. Veamos la figura 2. Inteligencia y atención. A pesar de no tener todavía certezas sobre qué es la inteligencia, hay que reconocer que el flujo de información tiene que pasar, de todas formas, por el sistema atencional. Si la capacidad atencional escasa, el flujo de información será discontinuo y limitado. En líneas generales, podemos definir la atención como la capacidad de sostener un determinado proceso cognitivo a pesar de estímulos distractores o competidores, tanto externos, estímulos ambientales como sonidos o colores, como internos, estímulos mentales como pensamientos o emociones. Esto implica un factor de fuerza, saber eludir estímulos enérgicos, y un factor de duración, saber sostener el proceso en el tiempo. Y aunque la verdad es que hay 1000 definiciones de la atención, y no siempre compatibles, sabemos que es algo importante. Ya desde los albores de la psicología, en el siglo XIX, el mismísimo William James, uno de los fundadores de la disciplina, e increíble pionero con una asombrosa capacidad de visión, decía que, al fin y al cabo, todos sabemos qué es la atención, y destacaba la importancia de esta habilidad cognitiva, y de su entrenamiento y educación, como clave del proceso mental. Csikszentmihalyi, el padre de la teoría del flujo, que veremos más adelante, la reconoce como la energía psíquica que mantiene activo el proceso cognitivo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo dedicado a estudiar esta habilidad en todos sus posibles aspectos, hoy no hemos llegado a un consenso sobre su significado. La dificultad de manejar las definiciones se debe, en primer lugar, a la complejidad del proceso que estamos intentando investigar. Una complejidad que, desde luego, dificulta la tarea. Además, las diferencias entre las definiciones se deben también a los objetivos de quien forja la definición, que pueden ser muy distintos. Como se suele decir, cuando solo tienes un martillo, todo problema comienza a parecerse a un clavo. Y a menudo los especialistas de una u otra disciplina llevamos tantos años enfocando nuestros conceptos y nuestros métodos en un problema concreto que ya tenemos la cabeza canalizada en una cuadrícula preestablecida, diferente a las cuadrículas de los especialistas que trabajan en un campo distinto. Finalmente, a estos dos factores hay que añadir también que sufrimos cierta rigidez a la hora de manejar los nombres y las etiquetas que usamos para comunicar, en este caso la palabra atención, lo cual genera continuamente conflictos y desacuerdos porque otorgamos a las palabras un valor tajante y absoluto. Los nombres que usamos designan conceptos, modelos, y no hay que tomárselos de forma demasiado rígidas. Autores como Jiddu Krishnamurti han advertido frecuentemente de los riesgos del lenguaje. Ponemos etiquetas y nombres para representar la realidad, y luego estos nombres se vuelven más importantes que la realidad que pretendían representar, lo cual genera discusiones y confusiones que poco tienen que ver con los procesos que queremos indagar o comunicar. Por lo que atañe a la complejidad de la atención, evidentemente no es solo una complejidad funcional, sino también estructural, anatómica, fisiológica. Es una habilidad muy general que implica diferentes redes cerebrales y distintos centros neuronales. Y se han descrito muchos modelos teóricos, más sencillos o más complejos, para intentar explicar cómo funciona. Desmenuzando cada vez más sus componentes,
Se ha llegado incluso a proponer la eliminación del concepto. Cancelar de cuajo la palabra, porque es demasiado escurridiza como habilidad y porque sus funciones son demasiado extensas. En ciencias cognitivas, la mayoría de los procesos que se investigan están formados por muchos elementos distintos, por muchos subprocesos distintos, que están en parte relacionados, pero que en parte son independientes, y que al mezclarse generan un número enorme de combinaciones y posibilidades. Evidentemente, usar el mismo nombre para todas estas posibilidades conlleva limitaciones e imprecisiones, pero no utilizar ningunas elimina la posibilidad de comunicarse. Lo mejor es manejar nombres y conceptos sabiendo que son modelos convencionales y artilugios terminológicos para poder servirnos del lenguaje como herramienta para compartir y para pensar, y no pretender que estos nombres describan una realidad verdadera, cierta, completa y delimitada. La ciencia no descubre, sino que interpreta, y esas interpretaciones no deben presumir de ser verdaderas, sino sencillamente útiles. Con estas premisas y precauciones, el modelo quizás más conocido para la atención es el propuesto en los últimos 20 años por Michael Posner, que se basa en 3 sistemas distintos. Veamos la figura número 3. Figura número 3, el sistema atencional. Un modelo tradicional reconoce por lo menos 3 redes distintas, un sistema de alerta, uno de orientación y uno ejecutivo. Estos 3 sistemas se pueden activar a la hora de detectar un estímulo llamativo, bottom-up, o para escanear el ambiente con una idea preestablecida, top-down, enfocando un estímulo concreto, atención focalizada, o abriendo el foco atencional a más estímulos a la vez, atención abierta. El primero es un sistema de alerta general, o sea, un sistema que establece una cierta activación del cerebro, una predisposición a responder. Sería como encender las antenas. Un segundo sistema se ocupa de orientar el foco atencional y filtrar la información. Se trataría de decidir hacia dónde miran las ventanas y a qué frecuencia responden. Un tercer sistema es el sistema ejecutivo, es decir, el sistema que valora las alternativas y toma una decisión. Hay bastante consenso en este modelo de 3 elementos, tanto en lo que se refiere al nivel neuroanatómico, a cada uno de estos sistemas se corresponde una red neuronal específica, como al funcional. Se puede observar los 3 sistemas actuando en tareas distintas. Aunque, como siempre, hay quien dice que es demasiado sencillo para explicar la complejidad de la red atencional. Los lóbulos frontales y parietales del cerebro están particularmente implicados en estos 3 circuitos, con una red frontoparietal que recuerda muchísimo al conjunto de redes que, en otras ocasiones, se ha asociado al concepto de inteligencia general, lo cual da a entender que atención e inteligencia tienen por lo menos algo en común: comparten cableado. Además, más allá de las redes cerebrales involucradas, se suelen distinguir diferentes tipologías de atención, categorías que resultan útiles para entender, para comunicar y también para experimentar con nuestra propia mente. Por ejemplo, se habla de atención focalizada cuando todas las antenas están centradas en un mismo estímulo. Es la habilidad de mantener la atención enganchada en una sola fuente de información, algo que a menudo se llama también concentración. A la inversa, una atención abierta es una atención que no está canalizada y que recibe todas las señales sensoriales que alcanzan nuestros sentidos, sin cribar o priorizar. Como en todo, hay que pensar solo por extremos. Las 2 atenciones se entremezclan y se integran, con una graduación continua que va desde emplear un solo sentido hacia una sola señal hasta emplear todos los sentidos hacia todos los estímulos. Los grados intermedios y las combinaciones son infinitas. Se trata, de todas formas, de 2 habilidades distintas y las tenemos desarrolladas por defecto a un nivel muy básico, suficiente para el día a día y poco más. Si queremos potenciar estas 2 atenciones y sobre todo la capacidad de pasar de una u otra de forma intencional, hay que entrenarlas. Otra distinción muy útil consiste en separar la atención asociada a un evento externo imprevisto, bottom-up, o sea, desde los sentidos hacia el cerebro, y la atención asociada a la búsqueda voluntaria de una señal, top-down, es decir, desde el cerebro hacia los sentidos. En el primer caso, algo nos llama la atención, sin predeterminación. En general, suele ser algo que destaca en el entorno, como un sonido muy fuerte o un color muy chillón. Algo que resalta del panorama perceptual y capta nuestra atención.
Con la palabra silencia se define la importancia de un estímulo, en función, por ejemplo, de cuando sobresale de los estímulos que compiten para cazar nuestra atención. La característica base es la diferencia entre esta señal y el promedio de señales que estamos recibiendo. Una discontinuidad entre un elemento y su entorno, ya sea una discontinuidad visual, una forma inusual, acústica, un sonido raro o molesto, o mental, un pensamiento invasivo. En el segundo caso, sin embargo, somos nosotros quienes estamos buscando de forma activa un cierto tipo de estímulo, como cuando buscamos las llaves y entonces nuestros ojos escanean priorizando todo lo que tenga forma o color de llave. Somos nosotros quienes, de manera intencionada, sesgamos los sentidos para localizar una señal en función de cierta predicción, de cierta prioridad, de cierto anhelo. De nuevo, los procesos bottom-up y top-down son dos extremos, entre los cuales hay infinitos grados intermedios. Son dos modos atencionales que se funden y se influyen entre sí. De hecho, no solamente se mezclan y se integran, sino que se informan el uno al otro, afinando el proceso atencional global. Pero, a pesar de su interacción, vienen bien separados, porque los mecanismos implicados son distintos y están asociados a objetivos y necesidades diferentes. Ahora bien, considerando que en este proceso están de por medio los sentidos, cuando hablamos de atención, hay que tener en cuenta además tres aspectos fundamentales. Primero, dado que la atención atañe sobre todo a los sentidos, es algo íntimamente relacionado con el cuerpo. La atención se suele usar para gestionar los recursos sensoriales y el cuerpo es la interfaz activa que percibe, decodifica y coordina entradas y salidas de este flujo de información. A este respecto, es curioso que en la filosofía budista los sentidos no son 5, sino 6, porque se incluye como sentido también la misma mente, que sería un órgano sensorial dedicado a percibir estímulos cognitivos. Si los ojos son sensibles a la luz y los oídos a los sonidos, la mente recibe y transmite los pensamientos. Es una interpretación que, aunque desentona bastante con la neurociencia occidental e incluso con el sentido común, puede estimular reflexiones importantes. Pero para lo que nos interesa, basta con recordar que la atención atañe a los sentidos, al cuerpo y por ende al momento presente, o sea, a lo que está sucediendo en cada instante. Segundo, los sentidos funcionan cuando hay discontinuidad. La discontinuidad es la clave de la percepción. Para que algo se pueda detectar, tiene que haber discontinuidad en el espacio o en el tiempo. Podemos incluso decir que lo que detectamos nuestros sentidos no es la realidad, sino sus discontinuidades. Nuestra atención navega en un mar de discontinuidades sensoriales, pudiendo localizar y transmitir solo lo que presenta una diferencia de su entorno, a nivel espacial o cronológico. Podemos entrenar la atención para buscar mejor estas discontinuidades, filtrando con más criterio o aumentando la resolución nuestros radares. Pero si no hay contraste, no hay percepción. Si no hay comparación, no hay dato. Tercero, los sentidos no revelan la realidad tal como es, sino que generan un modelo de esta realidad, modelos basados en criterios biológicos y evolutivos. Por ejemplo, a mi parte romántica le duele recordar, teniendo que hablar de estos temas, que los girasoles no son amarillos y el cielo no es azul. Ambas cosas no tienen color. Es nuestro cerebro el que las colorea pinceleándolas con códigos cromáticos asociados a una longitud de onda. Si llega una onda con longitud de 580 nanómetros, la superficie se pinta de amarillo. La superficie detectada se pinta de amarillo. Y si es de 400, entonces se pinta de azul. Son modelos, criterios, reglas establecidas por nuestra biología, sobre todo por nuestra fisiología, por alguna razón evolutiva que supuestamente tiene su utilidad. Con estos mecanismos y principios mencionados arriba, la atención decide en qué medida y por cuánto tiempo se puede sostener un proceso cognitivo, ya sea un proceso matemático, lingüístico, espacial, mnemónico o perceptivo. Si a cada musaraña que pasa por el suelo o por la cabeza uno suspende y vuelve a arrancar el proceso que está llevando a cabo, el proceso mental se hace cuesta arriba y los resultados pueden ser poco reconfortantes. De ahí que la atención sea un factor limitante, concepto utilizado en biología para referirse a aquel componente que, si escasea, limita todo el conjunto, independientemente del resto de los componentes. Por ejemplo, en microbiología, el factor limitante de un cultivo podría ser un nutriente que, si no alcanza un cierto umbral, bloquea el crecimiento de las células, a pesar de que las demás condiciones sean favorables. Asimismo, en ecología, un factor limitante podría ser un factor climático o la presencia de una especie
que, si falta, bloquea toda una cadena de desarrollo del ecosistema. Del mismo modo, en ciencias cognitivas, yo aplico el concepto de factor limitante a la atención, porque creo que puede ser una habilidad general cuya ausencia acaba limitando todo el proceso, toda la cadena mental, con independencia de la habilidad específica que uno tenga. Es decir, de poco sirve tener una gran capacidad numérica, verbal, analítica o social si ésta no se puede sostener por un cierto tiempo, durante la ejecución de un problema, o una dosis que permita alcanzar un umbral de eficiencia. Dicho sea de paso, esta habilidad atencional que determina el raudal del flujo mental tiene un valor máximo por cada persona, lo cual desacredita bastante el concepto de multitasking, o sea, de hacer más de una cosa a la vez. En primer lugar, la atención dispone de una cierta capacidad y si se diversifica en tareas distintas al mismo tiempo, el caudal se fragmenta en riachuelos más pequeños. Muchas veces esta reducción se puede tolerar fácilmente, pero otras veces no, y genera una pérdida de eficiencia en las tareas. En segundo lugar, la atención no funciona en paralelo, o sea, multiplicándose en frentes simultáneos, sino en series, es decir, pasando de una tarea a otra. Cuando uno hace tres cosas a la vez, no está dividiendo la atención en las tres en la forma proporcional, sino que está pasando rápidamente de una cosa a la siguiente, aunque parezca que todo ocurra al mismo tiempo. Son cambios rápidos, pero en cada cambio hace falta desenganchar la atención de la tarea anterior, engancharla a la siguiente y volver a arrancarla. Todo este proceso, que se repite continuamente para llevar a cabo las tres tareas, sencillamente satura los recursos mentales. Agota en el sentido psicológico, pero también en el sentido metabólico, porque cada arranque requiere recursos energéticos, fisiológicos y anatómicos, que al final se acaban, se cansan o se queman. El resultado será alguna de las muchas formas de estrés, por agotamiento, por fatiga del sistema atencional, que luego pasa factura al cuerpo, a su sistema nervioso, a su sistema inmunológico y a su sistema hormonal. En todo ello, la atención tiene un sustrato biológico, probablemente genético, algo relacionado con hormonas y desarrollo, con el cableado del cerebro y con el temperamento que nos viene por defecto, de nuestros padres, de factores ambientales o del azar. Pero a la vez, esta atención tiene también un margen de mejora que depende de nosotros y de la asombrosa plasticidad del cerebro humano. Dentro de nuestros propios límites siempre tendremos un margen de progreso. Es lo mismo que ocurre con los músculos. Puedes tener una constitución más robusta o más endeble, pero en muchos casos una adecuada gimnasia potenciará tu estructura. Y aquí viene lo increíble, lo inexplicable. A pesar de que llevamos 2 siglos reconociendo el valor crucial de la atención en el proceso mental, a nuestra sociedad no se le ha ocurrido incluir un entrenamiento atencional en el sistema de formación escolar. Se ha dado por hecho que las habilidades numéricas, lingüísticas o mnemónicas hay que fomentarlas, entrenarlas, pero que, sin embargo, la atención se puede desarrollar sola, por sí misma. Evidentemente no es así. Este fallo absurdo, como muchas de las carencias que padece nuestra sociedad, se puede explicar solo por una ceguera patológica del sistema educativo, lo cual viene a ser básicamente incapacidad. O con un objetivo oculto, lo cual viene a ser básicamente corrupción. Esta segunda opción hoy en día se está haciendo cada vez más popular, porque encaja con los principios de nuestro mercado global. Un sistema económico que se ceba precisamente de la falta de atención, de la incapacidad de mantener la atención activa y que por ende fomenta la atrofia de la capacidad atencional. Mantener a raya la capacidad atencional genera personas más manipulables, algo que interesa tanto al mercado como a la política. Esta dinámica delincuente del mercado y de las instituciones que lo apoyan se basa en un sistema retroactivo, donde la merma de la capacidad atencional aumenta el número de personas manipulables, clientes y votantes, lo cual promociona a su vez el éxito del negocio asociado a la cultura de la desatención. En su imprescindible libro El valor de la atención, Península 2023, Johann Hari identifica por lo menos una docena de factores que hoy en día corroen seriamente nuestro sistema atencional. Factores con raíces profundamente en el sistema económico, que incluyen la tecnología, la educación, la alimentación o la contaminación ambiental. Siendo un ataque tan masivo y exponencial, Hari considera que la única respuesta efectiva sería una respuesta global, social e institucional.
Personalmente estoy totalmente de acuerdo, pero con una apreciación. Las respuestas sociales pueden necesitar décadas para hacerse efectivas y nosotros, los que estamos metidos en este berenjenal ahora mismo, no podemos esperar tanto tiempo. Así que, mientras nos comprometemos con una respuesta social, no habría que descuidar el entrenamiento personal, el adiestramiento individual. Es decir, fortalecer estos músculos de la atención con una gimnasia adecuada y efectiva, así como el cuidado del cuerpo no solo contempla el ejercicio, el entrenamiento, sino también el mantenimiento de otros hábitos saludables, alimentación, sueño, etc. El cuidado del sistema mental precisa exactamente el mismo tipo de combinación. Por un lado, reforzar las habilidades cognitivas y al mismo tiempo generar un entorno que las proteja, o que por lo menos no las agreda demasiado. Es llamativo, y tal vez preocupante, que hoy se estén empezando a diseñar dispositivos tecnológicos para potenciar la atención, lo cual detectan tu estado de alerta a través de las ondas cerebrales, del movimiento ocular, del movimiento del cuerpo, etc. Mediante sensores colocados en la cara o en la cabeza para llamarte literalmente la atención, con sonidos o vibraciones todas las veces que la pierdes. En algunos casos se presentan como herramientas de neurofeedbacks. Al observar tu estado de atención digitalmente, lo puedes entrenar oportunamente poco a poco. En otros casos se supone que sí te asisten para mantener activa la atención cuando la pierdes. Finalmente, hay aparatos que sencillamente te chutan un estímulo cerebral, neuroestimulación, para despertarte, igual que un fármaco o una buena dosis de café. Lo llamativo es que las empresas tecnológicas piensen que ha llegado el momento de meterse en este negocio. Lo preocupante es que estos dispositivos asumen que tú no eres capaz por ti mismo de meditar, de remediar tu falta de atención, y te venden un sustituto de la voluntad. En el caso de los chutes eléctricos, la tecnofarmacología se asegura de que tú no tengas que hacer nada por tu parte. Ella lo hará por ti, ahorrándote la responsabilidad de implicarte personalmente en la mejoría de tus habilidades mentales. Además, el sustento tecnológico te exime de tu mejor calidad de vida. Es decir, que gracias a la aportación digital puedes mantener y tolerar los excesos y los defectos de tu entorno, los mismos excesos y defectos que te han conducido a esa insuficiencia atencional y al estrés. Y así, manteniéndote atento por medios artificiales, puedes seguir produciendo, que es lo que al fin y al cabo se te pide como ciudadano, como usuario y como cliente. La atención es nuestro gran recurso mental, pero también nuestro talón de Aquiles. Tenemos una capacidad atencional destacable, pero también muy frágil y sensible a factores externos e internos que pueden dañarla seriamente y alterar negativamente nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Respuesta: por selección natural.